El compañero de habitación, Javier, es un hermoso y puritano joven. Su rostro ha hecho girar la cabeza a innumerables heteros en la universidad, y yo no he sido la excepción. Teniendo la ventaja de la cercanía, me acerqué a Javier día a día fingiendo ser heterosexual. En invierno, dije que tenía frío y quería abrigarme acurrucándome con él en la misma cama. En verano, alegué que el aire acondicionado en mi lado de la cama no funcionaba bien y que tenía calor, así que seguí pegándome a él, aprovechando su cuerpo naturalmente frío. Me encanta esa expresión ruborizada y tímida suya. En la fiesta de cumpleaños de Javier, volví al coche a buscar el regalo que había olvidado. Justo cuando llegué a una esquina, escuché la conversación entre Javier y su amigo de la infancia, Diego. Diego, con un tono burlón, le pasó un encendedor. Solo ese tonto de Luis cree que eres un ángel, don Javier. Javier, que siempre había evitado el alcohol y el tabaco, sopló anillos de humo con pericia, con una expresión ociosa. No digas eso de Luisito. Me gusta cómo intenta resultar listo, es adorable. Llegó la noche profunda, y el dormitorio estaba tranquilo. Aprovechando la débil luz que se filtraba desde el pasillo hacia la habitación, me levanté sigilosamente, me acerqué a la cama de enfrente y me subí. La persona en la cama estaba tumbada de costado hacia la pared, y había un espacio suficiente para una persona al lado. Parecía que estaba reservado deliberadamente para alguien. Levanté la ligera cobija de verano y me abracé a su cintura como un pulpo, me acerqué a su oído y susurré. «¿Qué amor, has reservado lugar para mí?» El cuerpo al que rodeé con mis brazos se estremeció, y la cintura se arqueó ligeramente, sin emitir un sonido. Incluso con la espalda vuelta, sabía que Javier estaba encogido de miedo y ruborizado. Su respiración estaba desordenada, y todavía pretendía estar dormido. Era demasiado adorable. Suspiré. Qué lástima que no sea de día, no puedo admirar ese rostro tímido y conmovedor. La noche de verano era sofocante, y abrazando a Javier, que era como una piedra fría, era muy cómodo. La somnolencia se apoderó de mí, y me enterré en el aroma fresco y delicioso de su cuello, y pronto me dormí profundamente. Con un hermoso en mis brazos, tuve un extraño sueño. En el sueño, entré en una selva tropical húmeda, y mi cuerpo se cubrió de un sudor fino. Una enredadera resbalosa me rodeaba fuertemente, y no podía respirar. Al despertar al día siguiente, lo primero que sentí fue un cabello suave y negro. Javier, sin saber cuándo, se había rodado hasta mis brazos. Sus largas pestañas se bajaban, y parecía sereno e inofensivo. Sin duda, era el dios de la belleza que conquistaba tanto a chicas como a chicos en la Universidad L. Javier es un mestizo, y su apariencia tiene una belleza y una gracia andrógina. Tiene cejas altas y ojos profundos, y con solo una mirada, te atrapas en sus ojos azules, tan vastos como el mar. Y, sin embargo, este hermoso muchacho era tan inocente como un papel en blanco, y siempre estaba distraído y olvidadizo. Al bañarse, no se acordaba de llevarse la ropa, o se envolvía con mi toalla de baño por error. Bajé la vista, y como era de esperar, Javier se había desabrochado los botones del pijama otra vez, mostrando un amplio pecho liso. Como los hombres somos menos resistentes en la mañana, lamiendo mis labios secos, tuve que abrocharle los botones del pijama con desánimo. Me bajé de la cama, me calcé las chanclas, y vi que Javier, todavía dormido, sonreía, como si estuviera soñando un hermoso sueño. Inconscientemente, también sonreí, pero luego, me di cuenta y me precipité al baño. Me arrojé agua fría en la cara y me pellizqué con fuerza en el espejo a la persona que estaba sonriendo bobo. Estás acabado, Luis. Eres más gay que un caracol. Hubo un tiempo en que era heterosexual. Incluso tenía un poco de homofobia. No sabía qué aficiones especiales tenían aquellos de la comunidad gay. Mis calcetines blancos en el armario siempre desaparecían sin dejar rastro. Cada vez que iba a jugar al baloncesto, encontraba a varios chicos que se caían sobre mí con malas intenciones. Y alguien consiguió mis datos de contacto y preguntó descaradamente. «Guapo, ¿salimos?» 20 años de entrenamiento en levantar el ano. Mi amigo Pedro se rió sin parar. ¿Quién te ha dado esa apariencia que es el sueño de la comunidad gay? Tienes hombros anchos y cintura estrecha, y juegas bien al baloncesto. Claro que has atraído a todos los chicos femeninos. Es una lástima que te hayan elegido, Luis. Te han elegido como si fuera una plancha. Bloquearon enérgicamente el WeChat de esa persona. ¿Salir contigo? Soy heterosexual de verdad, jamás me gustará un hombre. En un arrebato de ira, cambié de la habitación de 4 personas a una habitación doble vacía para estudiantes internacionales, utilizando mis contactos. Y quien hubiera pensado que, poco después, Javier, el famoso asesino de heterosexuales de la Universidad L, se mudó también aquí.
Me vi refutado rápidamente por mis propios dichos solemnes, y definitivamente perdí mi heterosexualidad. Desde que entró en la universidad, Javier había rechazado a un montón de chicos. Así que, aprovechando mi ventaja de la cercanía, me convertí en un heterosexual astuto. En invierno, fingí tener frío para meterme en la cama de Javier. En verano, dije que tenía calor y que el aire acondicionado en mi cama no funcionaba, así que seguí pegándome a Javier. Durante mucho tiempo, Javier, con su buen corazón, aceptó todo. Y él mismo se ponía muy ruborizado cada vez, mientras se esforzaba por adaptarse a mi cercanía. Luis, si tienes demasiado frío, apriétame más fuerte. Al recordar esto, volví a arrojarme agua en la cara para calmarme. Con un tesoro como él a mi lado, es imposible no volverse gay. ¿Tenía frío? Lo que quería era él. Mientras me reprochaba mi comportamiento, vi que había muchos puntos rojos en mi cuello y mis labios estaban extrañamente hinchados. Los mosquitos últimamente se han vuelto más audaces. Tengo que comprar un repelente de mosquitos para matarlos. Después de asearme, Javier se bajó de la cama con los ojos ligeros de sueño. No llevaba pantalones del pijama, y sus dos piernas blancas estaban al descubierto. La parte inferior de la camisa, un poco larga, apenas cubría sus partes vitales. Sus ojos tenían lágrimas por los bostezos, y se parecía a un gato men despertado, perezoso y hermoso. Luis, ¿vas a salir? Respiré hondo, y sentí que no podía respirar bien, y la sangre subía a mi cabeza. Soy un fanático de las piernas. Objetivamente hablando, las piernas de Javier no son tan delgadas y blancas como las de una chica. Pero son rectas y largas, con líneas musculares fluidas, y son tan hermosas que te dejan sin aliento. Estoy perdido. Siempre me está poniendo a prueba. ¿Quién puede resistir esto? De no conocer bien el carácter de Javier, pensaría que estaba intentando seducirme deliberadamente. De repente, se escuchó la voz estridente de Pedro fuera de la puerta. Luis, ¿estás despierto? Hoy es sábado, vamos al cibercafé a divertirnos. Y abrió la puerta con impaciencia. Rápidamente agarré el abrigo colgado en el respaldo de la silla y lo envolví en la cintura de Javier. Luego me volví y lo miré con enojo. ¿No puedes corregir tu mala costumbre de no llamar antes de entrar? Pedro se encogió de hombros y pidió disculpas, luego se acercó y me abrazó por el hombro para salir. Es mi culpa, lo siento, la próxima vez lo haré. Javier tiró ligeramente de mi camiseta, y quizás debido a que acababa de despertarse, su rostro parecía extrañamente frío y preguntó sin cuidado. ¿Volverás esta noche? Pedro me agarró por el cuello y lo presionó fuertemente. Hace mucho que no jugas con nosotros, hoy jugamos hasta el amanecer, quien se vaya primero es un cobarde. Le quité la mano a Pedro, basta, ¿eres de toro? Tienes energía para sobra todos los días. Javier, duerme sin esperarme esta noche. Hasta aquí se ha traducido la frase, Javier, duerme sin esperarme esta noche. Salimos del dormitorio, y Pedro parecía querer decir algo, pero se mostraba vacilante. No estás con estreñimiento, ¿verdad? Di lo que tienes que decir. Luis, ¿viste la mirada de tu compañero de habitación acaba de? ¿Cómo describirla? Pedro dio un golpe en la frente, parece que no vamos a jugar al juego, sino a tener un romance secreto. Es fría, me parece que me va a congelar. ¿Cómo es posible? Mira más a tu ojo si no acuses a los demás sin razón. Justo ahora, con la espalda vuelta a Javier, no vi su expresión. Pero pensé que, sin duda, Pedro estaba exagerando. Javier era tan dulce como su nombre, tan tierno como un cordero. No era tan terrible como Pedro decía. No le hice caso a las palabras de Pedro y me concentré en llamar un coche para ir al cibercafé. Hacía 20 años que estaba soltero, y era la primera vez que me gustaba alguien, y era un chico. Recientemente, había estado ocupado estudiando sobre la comunidad gay y no había jugado al juego por mucho tiempo. De verdad extrañaba jugar. Después de elegir la máquina, me puse los auriculares y me lancé a la batalla con amigos en la Valle del Invocador. En un abrir y cerrar de ojos, se pasaron varias horas. Después de derribar el cristal del equipo contrario en esta partida, saqué el teléfono y descubrí que Javier me había enviado varios mensajes. Luis, me he torcido el tobillo por accidente mientras me bañaba. ¿Podrías traerme un jarabe cuando vuelvas mañana? No te preocupes por mí, diviértete bien con tus amigos. No duele mucho, puedo aguantar. Detrás se adjuntó una foto. Javier debía de temer que me preocupara, así que había elegido un ángulo deliberadamente para mostrar solo un poco de la herida. Pero Javier se olvidó de que justo enfrente de la posición en la que estaba sentado había un espejo total. En el espejo,
El tobillo previamente blanco y hermoso estaba completamente enrojecido e hinchado. Por la preocupación, no tuve tiempo de pensar por qué Javier se estaba bañando durante el día, ni por qué esperaba hasta el día siguiente para que yo le trajera el medicamento en lugar de buscar a otros amigos. Le pedí disculpas a Pedro y a los demás. Luego me apresuré a regresar al dormitorio y compré algunas compresas frías por el camino. Cuando regresé, Javier estaba sentado en el escritorio, con el pie herido colgando del suelo. Luis, ¿por qué regresas tan temprano? Los ojos de Javier parpadearon, y trató de esconder el pie herido debajo de la mesa. Como resultado, al rozar la herida, emitió un leve gemido y frunció el entrecejo. Me agaché y puse con enojo la compresa fría en el tobillo de Javier. Si no hubiera mirado el teléfono, ¿ibas a pasar toda la noche con este dolor? El sonido de su jadeo fue más fuerte, pero no me empujó, y me dejó sujetarlo en la mano. No te enojes, Luis. En realidad, no duele tanto, solo parece terrible. Gracias por regresar. Javier me secó suavemente el sudor de la cabeza. Eran las 2 o 3 de la tarde en verano, cuando el sol estaba ardiente. De repente, la ira en mi corazón se disipó como un globo pinchado, y se convirtió en flores de amor. Cuando estás enfermo, debes ir al hospital, no compres medicamentos sin permiso. Sube, te llevo al hospital universitario en mi espalda. Me volví y me incliné, doblé una rodilla hacia abajo. Después de un rato, un cuerpo cálido se apoyó en mi espalda. Javier se tumbó en mi nuca, y su aliento húmedo, con un leve flujo de aire, rozó mi piel, suave y ligeramente irritante. Eres genial, Luis. Mi corazón latía como un tambor, y me esforcé por calmar mi respiración. Javier siempre decía las cosas más halagadoras con el tono más sincero. El que dice no tiene intención, pero el que escucha sí. Apreté las piernas de Javier para que me fuera más fácil de cargar. Antes de marchar, Javier cogió un paraguas que estaba en la esquina y lo colgó en la mano, y su voz suave llegó a mis oídos. El hospital universitario no está lejos, pero ahora el sol afuera es muy fuerte. Tienes tanto calor, así que te abrigo el sol. Respondí con un gruñido Javier no sabía que, en realidad, no soy tan bueno. Él me consideraba un amigo cercano, pero yo solo pensaba cómo hacer que esta rosa deseada fuera mía. Afortunadamente, la lesión de tobillo de Javier no era grave. Después de tomar algunos medicamentos para eliminar la congoja y activar la circulación de la sangre, en unas semanas podría moverse con normalidad. La única molestia era que el dormitorio de Javier y yo estaba en el 5º piso y no había ascensor. Ahora Javier solo podía caminar con un bastón, y era muy inconveniente subir y bajar las escaleras. Luis, no te preocupes demasiado. Tengo una casa cerca. Acabo de enviar un mensaje a nuestro profesor tutor para pedir permiso. No vendré a la universidad durante un tiempo. Javier me dijo sentado en la silla del hospital, y me dio una mirada reconfortante. Me quedé un momento perplejo. Casi me olvidaba de que se decía que Javier venía de una familia adinerada, y era el hijo menor del grupo García. Con su hermosura y su temperamento amable, no se parecía en nada a los demás ricos. Javier se mudaría a su propia casa y seguro que encontraría a alguien para cuidarlo, así que no tenía que preocuparme. Sin razón aparente, me sentí un poco triste. Ah, por cierto, al final del mes es mi cumpleaños. ¿Puedo invitarte a mi fiesta de cumpleaños? No necesitas preparar ningún regalo, solo ven a comer un festín como agradecimiento. Javier me sonrió, como si temiera que me sintiera incómodo, y explicó, tranquilo, esta fiesta solo es para personas cercanas, no te sentirás incómodo. Acepté con entusiasmo, y me sentí tan contento como si hubiera comido un pedazo de sandía helada y dulce. ¿Significaba que yo era una persona cercana para Javier? Lo acompañé hasta salir del hospital con el bastón, y en la puerta había un supercoche rojo llamativo. El conductor tenía una expresión desafiante, con un pendiente en la oreja, y era muy atractivo. Javier dijo que era su amigo de la infancia, Diego, que justo estaba en los alrededores y vino a recogerlo. Diego me miró de arriba abajo, y sonrió con una expresión malintencionada. Después de que Javier subió al coche, se puso en marcha rápidamente. La ventanilla abierta se subía lentamente, y Diego, detrás del cristal, se inclinó hacia Javier y hablaron de algo, muy cerca. Apreté los puños en secreto. Este Diego me parecía raro, y era muy probable que fuera otro rival en el amor. El día de la fiesta de cumpleaños, hubo un accidente. Aunque Javier dijo que no necesitaba regalos, no podía ir a la fiesta sin nada. El broche que había elegido se me olvidó en el taxi que había llamado. Afortunadamente, el conductor era amable y me llamó para que fuera a recogerlo. La fiesta se llevaba a cabo en la villa de Javier. Era elegante y era una reunión privada.
Al llegar a una esquina, de repente vi a Diego y Javier hablando apoyados en una pared. El pie de Javier ya estaba mejor, y llevaba un traje de chaqueta con pico plano elegante y adecuado, con un aire distinguido y relajado. Tenía un cigarrillo delgado entre los dedos largos y finos, y Diego se rió con desdén. Luego sacó un encendedor del bolsillo y lo encendió para Javier. En el destello de la luz, los ojos de Javier eran como el mar azul oscuro bajo una tormenta, y en el lugar donde el agua se reunía, parecía haber un remolino latente. Peligroso y atractivo. El Javier que yo conocía no bebía ni fumaba, y era tímido y coqueto, muy diferente del que estaba delante de mí ahora. Detuve el paso que quería dar para saludarles y me escondí en la sombra de la esquina. La voz de Diego era un poco burlona. Ya sea mudarse a la habitación del otro, o torcerse el tobillo con mucho empeño para jugar trucos. Parece que ese nuevo juguete llamado Luis te gusta mucho, don Javier. Eso sí, solo un tonto como él creería que eres un ángel, don Javier. Javier sopló anillos de humo con pericia, y un fino manto de humo cubrió su hermoso rostro. No digas eso de Luisito. Me gusta cómo intenta resultar listo y aprovecharme, es demasiado adorable. Diego tapó la boca con la mano, fingiendo que iba a vomitar. ¿Aprovecharte? Me parece que estás disfrutando más bien. Me quedé allí aturdido, hasta que Javier aplastó el cigarrillo sin decir nada y, al voltear, su vista cayó justo en mí. Diego se rió con gusto. Ups, se te ha ido de las manos. Hasta aquí se ha traducido la frase, ups, se te ha ido de las manos. La expresión de Javier se alteró por un momento, y en 2 o 3 pasos llegó a mi lado y me agarró por la muñeca. Luisito, no te equivoques, puedo explicar. Por primera vez me di cuenta de que Javier era realmente fuerte, y ni siquiera podía liberarme de su agarre. Además, era unos centímetros más alto que yo, aunque su cuerpo era más delgado y esbelto. Sin embargo, yo había pensado, sin motivo aparente, que alguien tan hermoso como él era como un objeto de cerámica exquisito en una estantería, frágil e inofensivo. Después de que Javier se torció el tobillo, no tenía ganas de jugar con Pedro y los demás. Temía que estuviera aburrido en casa, así que a menudo iba a visitarlo en mi tiempo libre. Pero Diego decía que Javier se había mudado a mi habitación deliberadamente. Incluso el torcimiento del tobillo era intencional. Entonces, ¿cuáles de los hechos anteriores eran reales? Mis pensamientos estaban en un desorden, como una telaraña que se ve de vez en cuando en una esquina, con hilos entrelazados, y no podía ver hacia dónde se extendía el final. Apunté a Diego, que estaba disfrutando del espectáculo. Solo tengo una pregunta. Él dice que soy tu nuevo juguete, ¿entonces has estado mintiéndome y jugando conmigo todo este tiempo? En el momento en que vi la silenciosa respuesta de Javier, mi corazón, desordenado, pareció hundirse al fondo, inundado de tristeza. No es así, Luisito. La vacilación significa mentir. Claro, alguien como usted, que ha estado inmerso en el mundo de la riqueza y el poder, no puede ser sencillo. He sido ciego y no he sido capaz de conocer a las personas correctamente. Intenté soltarme de Javier con fuerza y me dirigí hacia la puerta principal. No había dado muchos pasos cuando Javier, que se había acercado rápidamente desde detrás, volvió a agarrarme por la muñeca. Esta vez no me dio la menor oportunidad de escapar, y me arrastró con fuerza a una habitación cercana. La puerta se cerró con un sonido de clic y se bloqueó. Javier me presionó contra la puerta. Su mirada era oscura e indecible, y con los dedos ligeramente levantó un botón de mi camisa. Lo miré con enojo, pero no podía empujarlo. ¿Qué estás haciendo? Javier se trazó la garganta, y su cálido aliento se desprendió sobre mi rostro. Luisito, ¿alguna vez has pensado que lo que tú crees que es un engaño y lo que dice Diego pueden ser diferentes? No entendía y quería preguntar de nuevo, pero alguien me besó bruscamente en los labios. Javier sujetó mis muñecas con una mano y con la otra me agarró la mandíbula, obligándome a levantar la cabeza. Mis labios fueron cubiertos. Mi gemido también fue tragado sin piedad a través de mi boca. La habitación parecía ser un trastero abandonado. Las cortinas gruesas estaban cerradas y no dejaban pasar ni un rayo de luz. En este lugar oscuro y tranquilo, nos abrazamos con pasión, y de vez en cuando se escuchaban sonidos de amor, y el sentimiento de vergüenza asfixiante casi me abrumó. Recordé mis caricias y abrazos superficiales. Eran nada en comparación con la descarada conducta de la persona delante de mí. Debido a que estábamos muy cerca, algunas alteraciones indescriptibles comenzaron a crecer. Como un objeto candente rozando mi mano, me amenazaba y no me atrevía a moverme. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Javier terminara de acosarme. Lo miré con odio. Javier sonrió y apartó el cabello mojado en mi rostro por el sudor. Su comportamiento era gentil, pero sus palabras eran impertinentes. Lo siento por besarte sin permiso, Luisito, pero no me arrepiento.
Después de todo, ahora estás aquí escuchando mi explicación, así que he alcanzado mi objetivo. Excelente, besarme hasta que mis piernas se flaqueen y luego quedarme aquí. Eres un genio. Pero no diré esto en voz alta. Me he dado una gran vergüenza. Lo miraba con los ojos, como si quisiera atravesarlo con mi vista. Javier se rió con un ligero toser y dijo con seriedad. Sí, te he mentido. Diego es un chanchullo, pero nunca te he considerado un juguete para matar el tiempo. Quería estar contigo día y noche, así que me mudé a tu habitación. Me torcí el tobillo intencionalmente porque odiaba verte salir con otros y no regresar durante toda la noche. Mientras hablaba, Javier me pasó un dedo por la comisura de los labios y no se apartó. Luisito, seguro que no te das cuenta de lo atractivo que estás hoy. Para asistir a la fiesta de cumpleaños de Javier, había comprado una camisa nueva especialmente. Era muy bonita, pero era un tamaño pequeño. Se apretaba un poco en mi cuerpo y mostraba vagamente el contorno de mis pechos. Durante la lucha, el cuello de la camisa se había desgarrado. Desde el momento en que llegaste a mi casa hoy, solo he pensado en desnudarte. Para que nunca te atrevas a vestirte así delante de los demás. Los ojos de Javier brillaban, y en ellos había una lujuria sorprendente. Solo entonces volví en mí después de aquel largo beso y me di cuenta de que el verdadero Javier era completamente diferente al que yo conocía. Nunca había estado en un romance, ¿cómo podía haber experimentado algo así? Estaba avergonzado e irritado, y tardé mucho tiempo en preguntar tartamudeando. Entonces, ¿por qué fingiste ese carácter para engañarme? Javier me acomodó con gentileza las arrugas de la camisa, y no se veía en absoluto como aquella persona desvergonzada que me había abrazado y hecho lo que le había dado la gana. Si no hubiera hecho eso, ¿me hubieras notado? Tú mismo has dicho que odias a los gays. No te gusta que los hombres se te acerquen, así que he tenido que buscar un camino alternativo. Todavía algo no encajaba. ¿Por qué yo? Antes de que te mudaras a la habitación, no te conocía. Javier presionó con el pulgar mi labio superior de forma punitiva, y me miró con una expresión un poco resentida. Luisito, tienes una memoria terrible. Alguien estaba insertando una llave en la cerradura para abrir la puerta. Eché un vistazo a una parte de Javier que tenía un gran protagonismo y aparté la vista. Javier me soltó con calma, se quitó el abrigo de vestir y lo colgó en el brazo, y el paño que colgaba cubrió justo aquella parte. Me alejé un poco, y la puerta se abrió en ese momento. El mayordomo que estaba atendiendo a los huéspedes en el vestíbulo se quedó sorprendido al vernos. Señor, ¿usted y el señor Luis están aquí? Acabo de pasar por aquí y escuchar ruidos, pensé que había un ladrón. Javier soltó una risita. Ah, tengo algo que hacer. Afortunadamente, no es un ladrón. Siga con lo que estaba haciendo, señor. El mayordomo se alejó contento. Me sentí tan avergonzado que quisiera enterrarme en un hoyo. ¿Hacer algo? No puedo creer que dijera eso. ¿Cómo no es robar el tener un romance secreto? ¿Verdad, Luisito? Palabras sucias e inaudibles. Salí precipitadamente del trastero, con la cabeza desordenada. Javier quería seguirme, pero lo detuve rápidamente. Detente, eso es todo por hoy. Necesito calmarme, no me sigas. Javier arqueó una ceja y no insistió. Salí corriendo de la villa. Detrás de mí, había una mirada que parecía poder solidificarse y se adhería a mí. Aumenté el paso. Increíble. El taxista todavía estaba esperándome en la calle. Lloré de emoción, abrí la puerta del coche y me senté de un salto. Maestro, no quiero el objeto. Te compenso por esperar tanto tiempo. Por favor, llévame de vuelta a la Universidad L. Después de bajar del coche, volví al dormitorio desconsolado. Sulín, un matón del vecino que había jugado al baloncesto conmigo, me silbó en el pasillo. Guapo Luis. ¿Con qué chica has ido a la selva y te ha picado una abeja? Estás tan hinchado. Tao 11, el ayudante de Sulín, me miró pensativo y rápidamente bajó la vista sin decir nada. Tao 11, lo digo de él, no de ti. ¿Por qué estás tan tímido? Tan delicado. Cerré la puerta para evitar el ruido burlón de Sulín. Que seas tú el que vayas a la selva con una chica. Espero que un día te encuentres con una chica gigante de 188. Me quejé enojado en el espejo. Javier era como un perro. Mi color labial era originalmente pálido, pero ahora estaba teñido de un color intenso y hermoso, hinchado y rojizo. Mi dulce y pura esposa se había convertido en un lobo blanco, y se me había ido. El cielo es vasto, la tierra es extensa, y no hay lugar donde expresar mi tristeza. Marqué el teléfono de Pedro.
Pedro, hermano, estoy desilusionado en el amor. Trae 10 botellas de cerveza a mi dormitorio rápidamente. Hoy no me voy a dormir hasta que esté borracho. Pedro no llegó, pero pidió a un amigo que me trajera la cerveza. Dijo que había encontrado una novia recientemente y quería salir con ella. Amigos solo en buena época. Un amigo falso. Me sentí más triste y bebí la cerveza en grandes sorbos, hasta quedarme borracho. ¿Es verdadera esa novia? Maldije a la novia de Pedro con malicia, esperando que fuera un travesti y tuviera algo más grande que él. Me tumbé en la cama y me dormí profundamente. En un estado entre sueño y vigilia, una memoria inexplicable apareció en mi mente. En el primer año de universidad, un gay llamado Sánchez me había acosado durante mucho tiempo. Estaba de mal humor y fui a un bar a beber. El whisky era fuerte, y después de beber un poco, me emborraché. Cuando estaba pagando borracho, vi a un hombre de mal aspecto poniendo algo en secreto en un cóctel. Luego, agitó la copa y se acercó con ella a un chico. El chico era extremadamente hermoso, con una combinación perfecta de osos y piel. Era como una obra maestra de la diosa de la creación. Lo más hermoso eran sus ojos, como el líquido azul del cóctel Hawái, claros y hermosos, sin un solo defecto. Parecía muy inocente y vulnerable. El chico no se percató de la normalidad de la copa ni de la mirada obscena del hombre, y tomó la copa con mansedumbre. Corrí hacia ellos, como un león enojado, le di un lanzador de hombros y lo derribé al suelo. Con mis zapatillas de deporte, pateé su rostro y le dejó marcas de mis huellas. Robé la copa de las manos del chico y la vacié por completo sobre la cara del hombre en el suelo. Canalla homosexual sucio. ¿Puedes alejarte? Odio a personas como tú. Ese Sánchez era mi compañero de habitación anterior, y sus métodos eran muy desagradables. Robaba calcetines y ropa interior, y se desnudaba y se tumbaba en mi cama cuando yo y los demás compañeros de habitación no estábamos. Me hizo sentir tan asqueado que vomité mi comida anterior. No volví a la habitación durante varios días y me quedé en un hotel. Él era la razón fundamental por la que decidí cambiar de habitación. Peleé con furia hasta que la seguridad del bar me separó. Estaba tambaleante y casi cayó al suelo. Un par de brazos me sostuvo a tiempo. En el caos, pareció ver dos joyas azules, como una fuente reluciente en el bar lleno de lujo. Hola, me llamo Javier. ¿Cómo te llamas? Le hice una seña al poseedor de aquellos dos zafiros para que se acercase, y le di una palmada en el hombro con generosidad. Normalmente, personas como nosotros solo tenemos un nombre. No hay necesidad de agradecimientos. Llámame San Martín. Adiós. Me sudé, pero mi rostro estaba fresco y húmedo, como si alguien estuviera limpiándome la cara con una toalla suave y húmeda. Me acaricié cómodamente la mano de esa persona. La persona hizo una pausa y sus dedos se deslizaron hacia mis labios. En sueños, abrí la boca sin conciencia y agarré con los labios el dedo delgado. Al darme cuenta de que no era nada delicioso, fruncí el ceño y lo solté. La respiración en la habitación se hizo más profunda de repente. La luz del sol brilló a través de la ventana, y abrí los ojos. El sonido del agua en el baño era suave. Las latas de cerveza que había tirado desordenadamente anoche ya habían sido recogidas y colocadas en el cubo de basura de forma ordenada. El suelo y la mesa estaban limpios. Javier salió del baño secándose el cabello, y las gotas de agua se deslizaron a través de su collarbone elegante y se perdieron en su camiseta amplia. Sus dos piernas debajo del pantalón corto brillaban de blanco. No pude evitar tragar saliva, y cuando vi la mirada traviesa de Javier, aparté rápidamente la vista. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarme en paz. Con sus largas piernas, se subió a mi cama. Sus brazos se apoyaron en los dos lados de mi cabeza, y me miró de arriba abajo. ¿Me ves bien? ¿Quieres ver más de cerca? No. No digas tonterías. Respondí en voz alta, pero sin mucha confianza. Javier hizo una larga mmm. Atravesado a ver pero no a admitirlo. Entonces, déjame decirlo yo. Me gusta el color de tu piel, tiene el aroma del sol. Me gustan tus labios, parecen deliciosos de besar. Me gustan tus músculos pectorales, redondos, hermosos y elásticos. Mientras hablaba, Javier pasó los dedos por mi cuerpo. Como una libélula rozando el agua, solo tocaba y se alejaba. Esto causó una sensación de comezón que penetraba en mis huesos. Javier me tomó la cara con ambas manos desde arriba, y su frente se apoyó en la mía. Los remolinos en sus ojos me parecían querer absorberme. Y lo más importante. Luis, me gusta todo de ti. Cuando te veo, me siento feliz desde el fondo del corazón.
Así que te doy los últimos 30 segundos para que me empujes, de lo contrario. Javier bajó la vista, y su intención era obvia. Se dice que no se puede mantener la mirada con la persona que amas más de 30 segundos, y se tendrá ganas de besarla. Los sueños no se recuerdan inmediatamente al despertar, sino que en algún momento después de despertar, algo estimula el hipocampo y despierta esa parte de la memoria. Finalmente comprendí lo que Javier quería decir cuando me dijo que tenía mala memoria. Habíamos conocido antes. Pero estaba tan ebrio en aquel entonces que al día siguiente me había olvidado por completo. Olvidé por un momento rechazar, y lo miré con fijeza, tan cerca de mí. 1, 2, 3, 4, 30. La mirada de Javier se oscureció y me besó profundamente, llevaba el aroma de limón y menta. Era el aroma de mi gel de ducha. El aliento entre mis labios y dientes fue absorbido con avidez. Hasta que Javier me soltó finalmente. Respiré hondo y lo miré con los ojos rojos, acusándolo. Eres descarado. En realidad no has contado hasta 30. Javier tenía una expresión de naturalidad. ¿Es tan difícil de entender que no puedo resistir más de 30 segundos frente a ti? Y Javier hizo una mirada burlona. ¿No has disfrutado del beso, Luisito? Javier habló con una voz grave y ronca, susurrando cerca de mi oído. Es un poco incómodo. Me quedé en el dormitorio todo el día sin salir. Pedro, el desalmado, todavía me preguntó por qué decía que estaba desilusionado en el amor. Me quedé en silencio. ¿Cómo podía decirle que yo, el favorito de la comunidad gay al que muchos chicos se arrojaban, que me consideraba un heterosexual firme, había caído en manos de mi compañero de habitación? ¿Que era una farsa de inocencia? Ese no era un lirio, sino una amapola. Llevábamos varios meses discutiendo y riendo con Javier. En la Universidad L, se decía que había conquistado a Javier, el hermoso, y muchos chicos y chicas se rompían el corazón. No esperaba volver a ver a Sánchez. Esa cosa era demasiado repugnante, no me atreví a denunciarlo. En aquel entonces, lo había golpeado en un callejón y le había advertido que no me siguiera apareciendo. Pensé que el asunto había quedado resuelto. Si se atrevía a acercarse de nuevo, sería un descarado. Pero Sánchez no se rindió, y una noche se interpuso en el camino de Javier y yo hacia el dormitorio. Para ser justos, Sánchez era de apariencia decente, pero era muy tímido y tenía una expresión de desagradable humildad, como musgo en la sombra, que hacía sentir incómodo. Sánchez saltó hacia mí desde detrás del seto oscuro, tratando de abrazarme. Javier fue rápido y me apartó rápidamente. Sánchez se cayó al suelo, y gritó con un chillido. Luis, dicen que estás con este bastardillo. No lo creo. ¿No te gustan los hombres? ¿En qué es mejor que yo? Antes me habías dicho que era guapo, así que me he cortado el flequillo, pero, ¿por qué nunca me has dado la oportunidad? Recordé que cuando conocí a Sánchez, él siempre estaba con la cabeza baja, no tenía amigos y era ignorado. Pero siempre limpiaba el baño después de usarlo. A diferencia de los demás compañeros de habitación, que dejaban el champú desordenado y no limpiaban el inodoro. Le dije amablemente a Sánchez. En realidad, eres muy atento y eres guapo. ¿Por qué siempre te mantienes encorvado? Levanta la cabeza y sé más confiado. Seguro que habrá muchas personas que te gusten. Pero no sabía que Sánchez se convertiría en tan extrema. Tal vez había tenido alguna experiencia dolorosa que le había dado este carácter, pero, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Al ver esto, la expresión de Javier se enfrió. Lo miraba como si fuera basura, y luego le dio una mirada. Tuve una premonición de que algo malo iba a suceder. Como era de esperar, Javier, el actor de inocencia, comenzó a actuar. Javier se acercó lentamente a Sánchez y cubriéndose la boca, sonrió encantadoramente. En cuanto a la estatura, no puedes compararte conmigo. En cuanto a la belleza, no puedes vencerme. En resumen, soy mejor que tú en todos los aspectos. ¿Verdad, Luisito? Después de burlarse de Sánchez, Javier se acurrucó en mis brazos como un pájaro. ¿Verdad? Dime algo, cariño. Dije que era suficiente, de verdad. Me marché de aquel embarazoso escenario con Javier, y antes de marcharme, le dije a Sánchez. Lo que quería decir era que la confianza era más importante que la apariencia. Si quieres que los demás te quieran, ¿por qué no mira cómo estás ahora? ¿En qué eres amable? Te he dicho todo lo que quería. No me sigas persiguiendo, o llamaré a la policía. Hasta aquí se ha traducido la frase, te he dicho todo lo que quería. No me sigas persiguiendo, o llamaré a la policía. Recuerdo que mi primer impulso de amor hacia Javier fue después de que nos hicimos compañeros de habitación.
Nos unimos juntos a la sociedad de béisbol de la universidad y fuimos forzados a participar en el día de actividades de la sociedad, en el juego de verdad o rutina. Javier tuvo mala suerte y fue elegido para besar a alguien en la mesa. Resultó que, excepto yo y otros 2 chicos con novias, el resto eran chicas. Besar a Javier era un sueño de muchos admiradores en la universidad, y había chicas en la mesa que incluso lo adoraban en secreto, pero él finalmente me eligió a mí. En medio de los gritos y burlas, Javier se acercó con cuidado y primero se disculpó. Luis, lo siento por involucrarte. Sé que odias a los gays, pero no puedo elegir a una chica al azar para besarla. Eso no sería justo para las chicas que no me quieren. Si no te importa, ¿puedo besarte? Mi corazón se agitó repentino, y asentí. Javier se inclinó y su beso fue tan ligero como una pétala de flor que se deja caer, suave y delicado. Sus ojos estaban cerrados y sus pestañas temblaban ligeramente. En aquel momento pensé que si la nieve de invierno cayera sobre esas largas pestañas, sería como si se balancearan ramas cubiertas de nieve, derramándose como una lluvia de nieve. Mi mundo se lavó constantemente en esta lluvia de nieve fría y silenciosa, y se volvió fresco y limpio. Volvieron los recuerdos, y Javier ya no era el mismo que conocía al principio. Ahora era audaz y directo, difícil de resistir. ¿En qué estás pensando, Luisito? En el Javier que conocí por primera vez. Javier se detuvo un momento, luego pasó la mano desde la copa de la cabeza hasta mi espalda y me abrazó fuerte, como si quisiera ahogarme en su abrazo. Su voz era rara y no muy segura. Luisito, me alegro de no ser como la persona que hemos visto recientemente, odiada por ti. Incluso he logrado que te guste la imagen que he disimulado. Pero soy una persona que, una vez que consigue algo, siempre quiere más. Así que castigo, que dije antes es que satisfagas mi codicia. Punirte por amar mi falso yo y aceptar mi verdadero yo al mismo tiempo. Soy una persona tan codiciosa. ¿Estás dispuesto a aceptar este castigo, Luis? Javier siempre había sido capaz y seguro de sí mismo. Incluso cuando lo sorprendí hablando con Diego en la fiesta de cumpleaños, se calmó inmediatamente y me confrontó. Pero esta vez no se atrevía a mirarme a los ojos, como si temiera que le diera un veredicto implacable. Pero yo sabía que esta era la declaración de amor única de Javier. Estaba pidiendo mi amor. Al igual que asentí aquella vez en el juego de verdad o rutina, lo hice de nuevo esta vez. Amar una faceta de alguien no significa que no puedas amar el resto de su persona. La persona tiene 1000 caras, viva y cambiante. En Javier, el cambio era un atractivo único. Como el agua que carece de forma, pero que puede mostrarse en miles de formas en diferentes recipientes, pero su esencia siempre es dulce. Me equivoqué. Solo sabía que las palabras tiernas de Javier eran conmovedoras, pero olvidé una cosa. Cuando un hombre está planeando engañar a alguien para acostarse con ellos y consumirlos, dirá cualquier cosa. Me perdí en los cariño y de hermano, que me decía. Sus brazos blancos me rodeaban fuertemente y su cálido aliento se desprendía en mi pecho. ¿Por qué estás tan nervioso, cariño? Una vez me imaginé que Javier me declaraba su amor y en el sueño me llamaba tímidamente. Nunca pensé que las circunstancias fueran completamente contrarias al sueño. Juro que, no importa cuánto lindo me llame Javier, no quiero escuchar este apodo nunca más. Epílogo, Javier. Javier en realidad había tenido muchos juguetes. No eran juguetes de niños, como muñecas, bloques o modelos. Las cosas inertes no son tan divertidas como la compleja y cambiante humanidad. Javier era un maestro en manipular los corazones de los demás. Como el hijo menor de una familia adinerada de la clase alta, Javier era naturalmente el centro de atención y el objeto de adoración de muchos. Pero los astros que siguen a la luna lo hacen por la luna misma o por la luz reflejada. Después de todo, la luna en sí misma es llena de agujeros y sin luz. Hastiado de las adoraciones hipócritas y las codicias furtivas en la oscuridad, Javier comprendió un principio. La apariencia, el dinero y el poder son cosas a las que la mayoría de las personas aspiran. Y juzgar a alguien por su apariencia es un defecto común de muchas personas con poca experiencia. Al ver que tenía un rostro inocente y sin daño, pensaban que era así de verdad y que podían engañarlo sin problemas. Los rodeaban con adulaciones, sin saber que la codicia desnuda en sus ojos había revelado sus ambiciones desmesuradas. Como una manada de moscas hediondas. Y algunos eran aún más despreciables, obsesionados con su cuerpo. La primera vez que Javier fue envenenado fue a los 12 años. Sus padres lo llevaron a visitar el set de una compañía de cine subsidiaria. Javier fue confundido con un actor desconocido que podía ser manipulado. Un hombre de mediana estatura lo llevó a una habitación mientras estaba inconsciente. Tan pronto como su cuerpo gordo se acercó,
Javier le dio un puñalada con un cuchillo de fruta en su parte más vulnerable. Luego la policía llegó y arrestó al hombre, un famoso director del sector, que más tarde fue descubierto por haber perseguido a innumerables adolescentes, tanto varones como mujeres. Su amigo de la infancia, Diego, le preguntó a Javier. «Ya sabías que ese hombre era sospechoso. ¿Por qué no llamaste directamente a la policía en lugar de fingir que estabas envenenado?» Javier, el joven con una apariencia de ángel, sonrió con malicia. «Eso sería aburrido. Para tratar con este tipo de personas, hay que darles el golpe más mortal cuando están más orgullosos. Además, ¿para qué necesitaba él esa cosa? Este crimen no mata, y aunque salga de prisión, será un perro castrado». Así que más tarde, Javier aceptó el cóctel con droga en el bar. Parecía sereno, pero en su corazón ya había ideado 10.000 maneras de hacer que esa persona viviera un infierno. Antes de que aquellos factores violentos en su corazón se fermentaran completamente, Luis apareció. En el bar, los olores de perfume y sudor se mezclaban. Había mucha gente y la luz era tenue. El joven, apuesto y varonil, era como una brisa marítima que se infiltró accidentalmente durante la estación de lluvia húmeda y prolongada, del sur de China, disipando las nubes apiladas en el cielo gris. La luz solar escondida detrás de la nube volvió a iluminar el sur de China, y tuvo un encuentro inesperado con aquellos que anhelaban la luz. Javier le gustaba manipular los corazones de los demás con diferentes disfraces. Pero solo con Luis, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener su corazón verdadero.